Muy buenas tardes. Iniciamos hoy, tras el paréntesis estival, tras el verano, una nueva sesión de nuestro ciclo ya clásico, La Biblioteca D. Es un ciclo al que le tenemos especial cariño porque han pasado por él personalidades de distintos ámbitos del mundo de la cultura española que siempre nos dan una visión de las lecturas que han influenciado su vida. Y bueno, es un ciclo además íntimamente relacionado con nuestra Biblioteca Nacional, con la finalidad de nuestra Biblioteca Nacional. Hoy tenemos entre nosotros a una auténtica personalidad del mundo de la historia que estábamos comentando antes de entrar. Yo lo quiero decir en público, don Manuel, que tiene un don. Tienen el don de hacer leer la historia. No es fácil leer la historia y muchas veces los manuales de historia que todos hemos estudiado, bien en colegios, bien en las facultades, nos han resultado muy áridos, muy difíciles de entender. Él tiene el don de hacerla leer y se lee muy bien. Y además tiene otro don que yo creo que es muy importante, que es trabajar para gente joven. Su magnífico libro dedicado a explicar la historia a los más jóvenes, a los niños y a los adolescentes, ha tenido un gran éxito editorial y desde la Biblioteca Nacional pensamos que esa es la vía y en eso estamos trabajando. Con lo cual, nuestro gran agradecimiento por tenerle aquí esta tarde, don Manuel, en esta casa, la Casa de los Libros, a la que usted ha hecho un poquito más grande, gracias a su gran producción, que realmente ha sido tremenda en los últimos años. Tienen su biografía en la hojita que habitualmente repartimos a la entrada y yo simplemente voy a leerles algunos datos biográficos para enmarcar su figura dentro de esta tarde. Nació en Madrid en el año 1921 y es uno de los mayores especialistas del mundo sobre la España de los Austrias, reconocido internacionalmente, principalmente sobre las figuras de Felipe II y Carlos V, temas a los que ha dedicado más de 50 años de investigación y una parte importantísima de su vida, especialmente dedicada a Carlos V, sobre el que ha recopilado el gran corpus documental, que yo creo que casi es un poco la historia, la gran obra de su vida, obra clave para cualquier estudio que se haga de esta época. Se puede considerar la mayor aportación hispana al conocimiento de la época de Carlos V, publicada en 5 volúmenes entre 1973 y 1981. Es además autor de casi 40 libros y más de un centenar de artículos. No se lo voy a nombrar porque los tienen todos ustedes escritos en la hojita. Realmente es increíble su capacidad de trabajo y además de trabajo bueno, de trabajo científico. En 1976 fundó el Colegio Universitario de Zamora y durante 22 años fue director del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, donde ejerció como catedrático de Historia Moderna desde el año 1965. Es miembro de varias academias, como por ejemplo la Real Academia de la Historia, académico de mérito de la Academia Portuguesa de Historia y profesor emérito de la Universidad de Salamanca y del Colegio Libre de Méritos. Tiene numerosos galardones, entre los que podemos destacar el Premio Nacional de Historia por su libro La Sociedad Española del Siglo de Oro, y ha recibido la Medalla de Oro de la Ciudad de Salamanca y en el año 2006 fue galardonado con el Premio de Ensayo y Humanidades José Ortega y Gasset. En fin, es un currículum conocido por todos, con lo cual va a ser una suerte poderle escuchar hoy, esta tarde, porque sin duda alguna lo que él ha leído, los libros que han influenciado en su formación, de los cuales nos va a hablar, le han ayudado a ser hoy como es y a aportarnos a nosotros todo lo que nos ha aportado con sus estudios. Muchísimas gracias, don Manuel, por estar en la Biblioteca Nacional. Ya les voy a dejar con él, simplemente haciendo una pequeñísima aclaración. Habitualmente tenemos un turno de palabras cuando termina el conferenciante y hoy, por motivos de cansancio del conferenciante, no lo vamos a tener. Realmente para él ha sido un esfuerzo venir
a hablarnos esta tarde, con lo cual no queremos cansarle más. Estoy segura que a lo largo de su charla nos va a aportar muchísimas cosas y posiblemente nos vamos a ir, seguro, muy, muy satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida amiga. Saludos, buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Para mí es el honor, como es natural, estar aquí en este ámbito casi sagrado para cualquier persona culta, como es la Biblioteca Nacional, que pronto va a cumplir su 3er centenario, que no es poco, y habrá que celebrarlo. En este caso, mi querida amiga Ana Santos y Antonio Calvo, Sotelo Amat, algo así. Bueno, perdón, me han pedido que venga aquí a tratar de mi biblioteca. Claro, esto en principio puede parecer un poco una pregunta que debe de ser la respuesta de la biblioteca de Manuel Fernández. No, es una biblioteca más bien modesta. Yo creo que esta es la oportunidad, más que de hablar de mi biblioteca, que hablaré, por supuesto, hablar de esa iniciación a la cultura, de esa vinculación al libro, de ese afán por meterse en ese mundo fascinante que es el del libro. Y claro, en ese sentido, la biblioteca de cada uno juega un papel especial. Pero antes de hablar de ese tema, que es el de la conferencia, quisiera decir algo que explique el por qué para mí es tan particular el estar aquí ahora ante ustedes. Porque, en efecto, mi vinculación con la Biblioteca Nacional, como toda persona culta que vive en Madrid, y aún los que no están en Madrid, pues vienen aquí precisamente a consultar sus fondos. En los tiempos de opositor, cómo no, en los años 50, cuando yo era un sufrido opositor, pues claro, era asiduo lector de la Biblioteca Nacional, cómo no. Sobre todo cuando se tienen pocos recursos, pues aquí era la gran fuente de tanta cultura para poder uno prepararse bien para las oposiciones. Pero además había otra faceta que quiero destacar vinculándome a mí con la Biblioteca Nacional, y era su fondo de manuscritos, que esto es lo que quizá no tanto conoce, la gente no conoce tanto, es ese otro fondo. Lo conocemos, claro, los investigadores, cómo no, porque es muy importante. Y efectivamente aquí había un manuscrito que todo el mundo hablaba, todo el mundo, los especialistas del siglo XVI, los estudiosos del siglo XVI. El memorial de Luis de Ortiz. Luis de Ortiz era un contador burgalés de mediados del siglo XVI que, viendo la catástrofe que iba el Imperio Español, con una base económica muy endeble, coge la pluma y le escribe al rey un memorial largo y realmente un buen memorial. Y la gente, todo el mundo, los estudiosos del XVI, hablaban de ese memorial, pero hablaban un poco así, porque sabían que existía, pero no se había publicado, estaba aquí, en la Biblioteca Nacional. Y yo pensé que era una buena ocasión, así que vine a la Biblioteca Nacional y gracias a un gran amigo, a un bibliotecario espléndido y para mí un protector, digamos, don Ramón Paz. Viendo ese entusiasmo mío, me consiguió un hueco en una de esas salas magníficas de esta Biblioteca Nacional, y allí me llevó el manuscrito y yo iba con mi máquina de escribir, esas portátiles, bueno, esas... ¡Ay, qué horror! Perdón, esto es increíble. Esto es... Ya está, solucionado. Perdonen ustedes, la técnica moderna a veces nos atosiga un poco. Y como les dije, sí, yo allí logré transcribir aquel manuscrito realmente importante, publicarlo, y me estoy hablando del año 57, y desde entonces pues, mi vinculación a la Biblioteca Nacional ya es entrañable en ese sentido. Y además por otra razón, porque precisamente ese corpus documental de Carlos V, que antes nos hablaba nuestra querida amiga, que tuvo la gentileza de presentar mi obra, precisamente cuando se terminó una obra de años y años, el corpus documental de Carlos V,
se presentó aquí, al público culto, se presentó aquí en la Biblioteca Nacional. Ya estoy hablando del año 82, con la intervención de grandes especialistas. Voy a recordar solamente uno, porque es un entrañable amigo, Carlos Seco Serrano. Hizo el gran elogio del corpus documental de Carlos V, esa gran figura que ustedes conocen, sin duda, alguna. Yo me que por eso volver aquí y estar en este ámbito, para mí es algo que me llena de gozo, es algo verdaderamente particular. Ahora bien, yo me había propuesto hacer lo siguiente, como en realidad lo que quisiera era decirles a ustedes cómo ha ido esa iniciación mía hacia el mundo del libro, de la cultura, y por lo tanto, formándome pequeña biblioteca. En ese sentido quisiera hacer dos apartados. Uno, hablar de mi biblioteca juvenil, porque eso precisamente es un poco cuando yo me vi captado por esa magia del libro, ¿no? Mi biblioteca juvenil, del cual pues queda solamente un testimonio que he traído aquí y hablaremos de él. Y luego, claro, mi biblioteca actual, y finalmente terminaremos pues con una referencia a ese libro que mencionaba mi querida amiga Ana, el libro sobre Cervantes, pues algunas líneas de ese libro, porque esa otra faceta que tenemos los escritores, que no solamente tenemos una biblioteca, sino que hemos ayudado a formar bibliotecas en otras casas, ¿verdad? Eso creo que es una particularidad pues que a uno le llena de, no sé si envanece demasiado, pero en fin, que es algo que se puede destacar. Vamos a ver eso de la biblioteca juvenil. Fíjense, estoy hablando de los años de la República, porque yo soy muy viejo. De los años 30, de la Segunda República, no de la primera, de la Segunda República. Y el comienzo de la Guerra Civil. Entonces, yo tuve la fortuna, diría, de vivir en una familia con muy pocos recursos, sí. Los padres andaban echando siempre cuentas, pero éramos 5 hermanos y el mayor era una figura fantástica, era la típica imagen del gran intelectual con un amor a la cultura, a los libros, a la poesía, sobre todo. Él tenía un fondo de poeta, aunque era un jurista, curiosamente. Como profesión estaba formado por la Universidad de Oviedo, que entonces la Facultad de Derecho era la clave de aquella universidad, pero tenía eso, y naturalmente tenía su pequeña biblioteca que me llevaba un montón de años. Él era mayor, yo era más joven, el más rapaz de la casa, de vez en cuando me asomaba y así podía iniciarme en aquel libro. Pero yo también quería tener mis libros. ¿Y cómo podía tenerlos? Yo recibía una paga mensual de no sé si eran 20 céntimos. Fíjense ustedes, estamos hablando de la época de la peseta, ¿no? 20 céntimos. Pero es que había una posibilidad entonces. Había una editorial verdaderamente, para mí, benemérita, que se llamaba Novelas y Cuentos. Creo que puede ser que algunos de ustedes hayan oído hablar de eso. Novelas y Cuentos. Y costaba eso, 20 céntimos. Luego sí, encarecieron, llegó a 30 céntimos en cada ejemplar. Y bueno, allí se podían comprar maravillas. Yo recuerdo de aquellos tiempos que yo andaba por los 12, los 13 o 14 años y que pude comprar Primer Amor de Turgeniev, fíjense, por lo que era para un chiquillo entonces ese tipo de literatura. O La hija del capitán, de Pushkin. Y además venían, eran un formato, la novela de cuentos era un formato de tamaño folio, enorme, ¿no? Un papel malísimo, por supuesto, pero la portada venía la figura del autor, ¿no? Pushkin con sus barbas, un joven pero unas barbas pobladas, La hija del capitán, qué delicia. O Werther de Goethe, fíjense ustedes, yo cuando cojo a los 13 años el Werther de Goethe, con ese formato, y aquel Goethe majestuoso, con una pechera, una especie de bufanda blanca y una gran joya. Y bueno, ya aquello te emocionaba, no digamos luego la lectura de Werther, lo que suponía eso para un chavalillo de 13 años. ¿No? A mí que yo quisiera así recordar esa iniciación al libro. También tenía la fortuna, porque mi hermano tenía un poco más de recursos, de acudir a la biblioteca de mi hermano, que compraba otro tipo de libros, un poco más presentable, digamos. Aquella colección universal, que era una maravilla, de la editorial Calpe. Yo creo que era Calpe simplemente, antes, por tanto, de la fusión con Espasa. Ahí leí yo Saka y Yegolev, Andreyev, fíjense,
la historia de aquel rebelde contra el régimen, maldito régimen zarista de fines del siglo XIX, ¿no? O bien, historia de mi vida de Chejov, qué delicia. Bueno, aquel Misail, aquel hombre que no quiere ser como su padre arquitecto, que quiere vivir su vida como... Bueno, era un mundo maravilloso, verdaderamente maravilloso. Así, en ese sentido, quiero recordar aquella biblioteca juvenil y diciéndoles a ustedes que además tuve dos momentos afortunados. Dentro de la pobreza, de escasez de recursos, tuve dos momentos afortunados. Uno ocurrió, lo recuerdo perfectamente, en junio, fíjense ustedes qué fecha, junio del 36, 1936, junio de 1936. Ya habían acabado las clases de bachiller, ya teníamos todo el tiempo libre. Además, como éramos bastante pollones, pues no había que estudiar para septiembre, ¿no? Y teníamos, claro, que todo el tiempo libre para leer. Y yo iba, claro, en los afanes de las madres entonces, que no sé, que los chiquillos estuvieran en la calle. Entonces, en Acción Católica, en los locales, Acción Católica, ¿no? Bueno, pues íbamos allí. Claro, íbamos a jugar al ajedrez, a hacer cosas esas. Pero de repente, en aquellos salones, que me acuerdo de la Acción Católica, de una de las parroquias de Oviedo, no sé, alguno de ustedes, la Corte, está, pues, una parte no a las afueras de Oviedo, pero en fin, es una zona que era de las murallas de Oviedo, digamos en ese sentido, del viejo Oviedo, ¿no? Urbano, de aquellos tiempos, ¿no? Y vamos allí, y veíamos sí que era donde podíamos estar los chiquillos, donde había mesas de ajedrez y de damas y cosas así, pero también había unos armarios, una pequeña biblioteca, con sus armarios encristalados, y tú te podías asomar y ver qué tipo de libro había. Y claro, eran libros, ya puede imaginarse, ¿no? El perfecto cristiano, cosas así. Total, que uno a jugar al ajedrez se acabó. Pero una vez en que el amigo entrañable mío, con el cual iba siempre allí, acudimos una mañana de esos primeros días de junio, mediados de junio, y nos encontramos con un extraño, un forastero, que le retó a mi amigo a jugar al ajedrez. Y yo no sabía qué, no había nadie más. Y yo me dediqué a curiosear un poco por el salón. ¿Y qué ocurrió? Había unos arcones, grandes arcones. Nadie se nos ocurría levantar la tapa de los arcones porque iba a haber casullas, cosas así de curas, ¿no? Pero casualmente levanté uno, ¿y con qué me encontré? Con que estaba lleno de libros, de novelas, fantástico. ¿Qué había pasado? Pues que un feligrés había dejado su biblioteca a la parroquia. Pero claro, allí había pues, la literatura de los clásicos griegos, novelas de todo tipo, y el párroco se asustó. ¿Qué hacer? ¿Desprenderse de aquello? No podía hacerlo. Pero que la juventud podía ser un peligro, ese miedo a que la juventud y el libro, ¿verdad? Ese miedo, por lo menos, que tan frecuente en la iglesia de aquellos años. Total, pues de momento a los arcones. Claro, cuando vimos decidimos, tanto mi amigo Alejandro como yo, que había que liberar aquellos libros de aquellos arcones. Y así me encontré con que la biblioteca creció, engordó de una manera fantástica. Y voy a decir solamente un libro que realmente para mí fue clave en aquellos momentos. Fíjense ustedes, junio del 36, me encontré con esta novela, Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. Fíjense ustedes, qué fantástico libro. Aquellos soldados alemanes que están renegando de la guerra y que dicen, bueno, pero ¿por qué tenemos que matar franceses? ¿Y por qué tienen que matar los franceses a los alemanes? Que el presidente de Francia y nuestro emperador, nuestro Kaiser, pues que se las vean como quieran, pero que nos dejen tranquilos, ¿no? Bueno, ¿cómo después de esa novela formidable, ese alegato contra la barbarie de la guerra, cómo es posible que todavía brotaran las guerras? Cómo aquel hombre realmente, aquella pluma fantástica, magistral, sin embargo, no consiguió lo que parecía que era inevitable que consiguiera, porque al mes de aquella lectura España entraba en la locura de la guerra civil. Junio del 36,
julio del 36, un mes, entre la lectura de una cosa y aquel acontecimiento. Claro, metidos en la guerra, entonces, enclaustrados en el cerco de Oviedo, me empecé a bucear en los libros de poesía que tenía mi hermano. Y decidí que podía hacer yo mi antología poética. Fíjense ustedes, esto es que insensatez, que audacia, ¿no? Hacer mi pequeña antología poética. Y de eso es lo que verdaderamente es el único libro. Además, no sé qué pasa con la vida, qué pasa con tantas cosas que uno tiene y de repente desaparecen. Porque no tengo nada. De aquella pequeña biblioteca mía no tengo nada. Pero tengo esto. Yo decidí hacer mi pequeña antología. Y en la máquina, una Corona que había, que estaba desvencijada, que las teclas bailaban y todo, salían los renglones, pues así todos equilibrados. Yo, sin embargo, en hojitas que fui recortando, fui sacando de aquellos libros. Y este es el único libro que tengo, manuscrito, esta antología hecha por mí, donde están pues, poemas naturalmente de Antonio Machado, o de Juan Ramón Jiménez, por supuesto, o de Lorca, o de Alberti. Claro, ¿cómo le va a estar el de Antonio Machado? Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. O uno del gran poeta del mar, como es Alberti, que sin embargo en este caso canta de la tierra centro, aquello del carretero. Y yo lo debo tener por aquí, que llama... Hombre, no, si yo lo dije ya antes, ¿cómo es posible? Si yo dejé esto sin funcionar. Lo hice mal. No es mi mundo, no es mi mundo. Vamos a volver a nuestro mundo. Se llama Peñaranda de Duero. Fíjese qué poema. ¿Por qué me miras tan serio, carretero? Tienes 4 mulas tordas, un caballo delantero, un carro de ruedas verdes y la carretera toda para ti, carretero. ¿Qué más quieres? ¿Cómo no iba yo a coger esta, meterlo en mi, y así, unos cuantos más, en mi pequeña antología poética? Por último, quiero decir, en esta referencia a la biblioteca juvenil, que en aquellos tiempos, como andábamos tan mal de recursos, yo hice unas oposiciones. Y lo hice bien. Y yo estaba contento y seguro, esto está chupado. Pues no estuvo tan chupado. No me dieron la plaza. Claro, una plaza que tenía su compensación económica y que había muchos golosos. Así que me quedé al margen. Pero de repente, al mes o así, estoy hablando de noviembre, diciembre del año 37, a poco de estar Oviedo liberado del cerco, viviendo una cierta paz, no una cierta paz, porque el país estaba en guerra, pero al menos la ciudad por lo menos ya no sentía el fuego de la guerra directamente, ¿no? Entonces la universidad hizo una llamada a la juventud de Oviedo, a la Universidad de Oviedo, porque tenía unos fondos en la biblioteca de Oviedo. Piensan ustedes que en el 34, en la Revolución del 34, hubo un desastre en Oviedo tremendo, y entre otras cosas que se quemó, que quedó destruido, fue la universidad. Y la biblioteca de la universidad, que era una buena biblioteca, como un buen fondo de universidad, recuerden que Oviedo se funda en el siglo XVII, a iniciativa de un personaje del XVI, pero realmente empieza a funcionar en el XVII. Pues bien, todos aquellos fondos realmente notables desaparecen en un fuego horrendo. Y entonces esto conmovió tanto al mundo cultural que todas las universidades pero un gran número de universidades del mundo occidental mandaron libros y libros a la Universidad de Oviedo para que repusiera sus fondos. Claro, se fueron acumulando y cuando vino enseguida la guerra civil, pues aquello quedó bloqueado. Entonces, cuando ya con aquella relativa paz, la Universidad de Oviedo creyó que al menos podía iniciar sus tareas, por lo menos que esa biblioteca pudiera estar asequible al público. Y había que catalogarlas. Que hizo convocar a la juventud de Oviedo, a ver quiénes se presentaban, que por lo menos tuvieran el título bachiller, y que se presentaran para ayudar a catalogar. Y dije, bueno, pues voy a probar. Era
desde luego, pues ya pueden comprender que la universidad tenía poco dinero, así que no daban ni un duro. Era algo honorífico. Total, que digo, bueno, voy a presentarme, a lo mejor me aceptan. Claro que me aceptaron, fuimos 2, así que imagínense, nos aceptaron a las fuerzas, ¿no? Solamente 2. Pero ahí empecé. Y aquello fue una maravilla. ¿Qué mundo se me abrió a mí? Aquello sí que no tenía, era un mundo de libros sin fondo, por decirlo así. Y además con la fortuna de que había 2 bibliotecarios jóvenes, que nunca me olvidaré de ellos. Ignacio Aguilera, que luego fue director de la biblioteca de Santander, de la biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, y Ana Pardo, 2 figuras encantadoras, los bibliotecarios jóvenes, rebosando afanes de divulgación de la cultura. Y claro, como me vieron a mí con ciertos deseos de meterme por el libro, bueno, así me cogieron bajo su protección y aquello fue una delicia. Ignacio Aguilera, sobre todo por los libros que podríamos llamar de texto, de estudio, y Ana Pardo por los libros de disfrutar con él. Yo con Ana Pardo logré descubrir que existía un Rabindranath Tagore que yo no sabía ni que existía, el gran poeta hindú, el jardinero. ¡Qué maravilla! Además traducido por Zenobia Camprubí de Jiménez, la esposa de Jiménez, de Juan Ramón Jiménez. O bien un libro de un sueco que yo no había oído hablar de él en mi vida, Axel Monte, Historia de San Michele. ¡Qué delicia! Bueno, imagínense ustedes lo que fue para mí todo aquello. Esto es un poco lo que les digo. Eso no fue mi biblioteca. Fue mi biblioteca en que yo estaba metido en ella, pero no fue la biblioteca que yo tenía en mi casa. Pero al menos sí que me ayudó muchísimo a meterme en el mundo del libro. Y ya estaba marcado. Así que cuando vino, ya se abrieron las puertas a las universidades y se pudo estudiar. Y cuando mi padre me propuso que tenía que hacerme abogado o médico, dije, ni abogado ni médico. Yo lo que quiero hacer es letras. ¿Pero cómo? Letras. Bueno, un follo familiar, pero letras. Fui a Valladolid y con una beca hice letras. Y bueno, pues así fueron las cosas y así siguió metiéndose mi afición por el mundo de los libros. Pero ahora voy a hablar a ustedes de mi biblioteca actual, porque creo que es un poco lo que estábamos en el programa, ¿no? No es una gran biblioteca, pobre de mí. Yo lo que les diría, que quizá la primera impresión que podría tener alguien que entrara en mi casa, y eso sí, hay libros por todas partes. Los pasillos, bueno, en todas partes. En la cocina no, y es una idea, pero en la cocina no. Pero por lo demás, pues en los pasillos, por supuesto, en todas partes. Pero es un poco caótico. Es un caos. Yo los libros los tengo desordenados. ¿Sabe? Uno con una parte que es el salón, que parece que, claro, estaba pobrecilla. Mi mujer lo tenía eso bajo su control. Eso está un poco mejor. Pero el resto, mi despacho, ya no se puede ni entrar casi. Porque los libros, bueno, yo he tenido que renunciar a que sella mi despacho. Los libros están encima de la mesa, la ventana casi no se puede abrir, porque apenas así entra la luz, ¿no? Porque están todos los libros ahí, como ese personaje que cuenta Pío Baroja, que efectivamente iba comprando libros y luego los metía en su biblioteca, pero un día se le estropeó la puerta de la biblioteca y ya los tiraba por un montante que había en la puerta y tal. Imagínense ustedes. Bueno, pues algo así. En mi despacho no se puede ni entrar. Tuve que habilitar otra pieza de la casa para que haga ya de despacho. Pero yo diría que en todo caso, en esa caótica biblioteca que tengo, hay 2 fondos muy distintos, claro. El profesional y el de mis gustos literarios. Porque yo hubiera querido más bien pues haberme encaminado por el terreno de la filología o de la literatura en conjunto, y sin embargo, pues en Valladolid no había más que historia, y yo, pues aquí me vienen ustedes como un modesto historiador, ¿no? Pero eso sí, con aficiones poéticas y literarias, por supuesto. Entonces, pues en ese mundo yo voy a deciros un poco lo que hay ahí. Si ustedes me hacen el honor de ir a visitarme allí en mi casa, les recibiré encantado y lo verán un poco. Hay un sector de libros que yo creo que para el 16 es prácticamente, digamos que me ayuda al menos a mi trabajo. Y luego otro fondo que es el fondo literario. Del fondo del siglo XVI, ¿qué les voy a decir? Yo voy a sacar alguno que me sale a mí, que enseguida me viene al recuerdo. Por supuesto, en primer lugar, la historia de España de Menéndez Pidal, que habrá que decir Menéndez Pidal, hijo de Zamora, porque es bajo
Joder Zamora, cómo se terminó esa magna historia de España, en la cual yo tengo alguna colaboración, algún libro incluso de mi cosecha. Y precisamente a este fondo historiográfico, del cual destaco esa historia de España medieval, yo diría que por eso precisamente les entrego, he pedido que a mi amigo Antonio que les hiciera a ustedes entregar una fotocopia. ¿Por qué? ¿Qué es esto que pone folio 28? Pues esto precisamente, que por una parte está a máquina y por otra parte está pues ya a mano. En el dorso está a mano. Esto es uno de los más significativos folios de la introducción que hace don Ramón Benítez Espiral a mi Carlos V. Y eso merece una cierta explicación. ¿Por qué está? Incluso para justificar por qué. Porque es que es uno de los, yo diría que es uno de los tesoros, pequeños tesoros, una cosa que yo al menos más estimo de mi biblioteca, que tengo todo el manuscrito en mi poder. Y incluso con un poco de mala conciencia. Ahora ya no tanto, porque hablé con Gonzalo, mi colega de la academia, y yo tengo eso de tu padre, y dice, tranquilo, así que ya estoy tranquilo. Pero verán ustedes cómo llegó a mi poder. Don Ramón quería hacer el prólogo a mi tomo sobre Carlos V de la historia de España medieval. Y entonces yo había escrito ya todo el tomo, creo que son, no sé, casi 1000 páginas, un tomo así gordísimo, ¿no? Y yo era un opositor todavía, yo quería ese tomo que saliera a la luz, porque pues, para poder decir algo, hombre, yo algo he hecho ya y tal, para que el tribunal me tomara un poco más en serio, que hasta entonces me había dado unos palos horribles. Bueno, entrego ya mi original, pero es pasa Calpe, don Ernesto Antón, entonces Mariano Giraverte, los que entonces estaban llevando aquello, grandes personas y grandes amigos. Sin embargo, me decían, mira, amigo Fernández, hay que esperar un poco, porque es que don Ramón quiere hacer el prólogo, y a don Ramón no se puede meter prisa. Don Ramón ya tenía 94 años. 94 años. Y de repente llega los 95 años y todo el mundo, bueno, desde Moscú, el Moscú de aquellos tiempos, estoy hablando en 64, hasta Argentina, por todas partes todo el mundo quería homenajear a don Ramón. Y efectivamente hubo grandes homenajes a don Ramón. Y yo dije, hombre, yo también quiero hacer mi pequeño homenaje a don Ramón. Entonces, en una revista donde yo tenía la sección de crónica cultural, hice todo aquello dedicado a don Ramón a sus 95 años. Y ya con ese motivo, llamé y dije, hombre, tengo esto, me gustaría enseñárselo, presentárselo a don Ramón. Hombre, por supuesto. Bueno, don Ramón me recibió con la pura gentileza. Don Ramón a los 95 años, con una vitalidad increíble. Eso sí, su despacho daba un jardín, que yo le dije, hombre, don Ramón, qué maravilla para pasear. Y dice, no, para pasear yo no. Eso es para mis nietos, yo creo que dijo para mis bisnietos, pero en fin, algo así. Yo no tengo tiempo, no puedo perder el tiempo. Un hombre fantástico. Y yo le planteé mi problema, hombre, don Ramón, ¿qué pasa con ese problema? Hombre, es que yo, claro, ya no puedo meterme ya por las bibliotecas, tal. Y yo le propuse convertirme en su secretario a esos respectos. Efectivamente, yo le llevaba los libros que me pedía, los trataba de conseguir, y por supuesto, las galeradas de su manuscrito, pues él me las entregó para que yo estuviera al tanto de que el texto fuera de esa manera. De esa manera está este manuscrito en mi poder. Y eso, fíjense ustedes, yo quiero comentar un poco esta joya de mi casa, porque efectivamente ustedes pueden tener en el dorso, en el anverso y en el reverso. En el anverso pueden ver ustedes que está escrito a máquina. Y ¿cómo trabajaba entonces? Claro, en ese mundo anterior al ordenador. Entonces, él trabajaba primero la primera redacción, pero luego releía, tachaba, metía y ponía notas entre renglones. Verán ustedes que hay algunas notas entre renglones, con esa pluma, esa letra de pulga que tenía él, y luego también anotaba, porque esto es al tamaño natural, esto es tamaño tal cual, tengo yo el manuscrito. Y luego él ponía a la izquierda, con frecuencia, metía también, con letra mucho más pequeña todavía, notas marginales, al margen e incluso no le bastaba y ponía, como ven ustedes, al dorso. Bueno, verdaderamente para el cajista
yo me imagino que se tendría que cargar de paciencia y de vez en cuando echaría algún taco, porque en aquellos tiempos había que luego llevar ese manuscrito al notipista, al cajista, que luego tenía que eso componer la hoja para que saliera a la imprenta. Claro que yo también pienso que el cajista o el notipista estaba muy orgulloso de tener en sus manos nada menos que un texto de don Ramón Menéndez Pidal. De manera que esta es un poco la referencia que yo podría hacerles a ustedes de ese fondo de mi especialidad. Esa historia española de Menéndez Pidal, con ese texto de mismo don Ramón, por supuesto, con otro, acompañado de centenares o quizá en torno a 1000 o un poco más de libros que sobre todo son del 16. Ya pueden comprender que ahí tengo un fondo bastante destacado de mis amigos hispanistas. Por supuesto, Batallón, fíjese. Batallón era un asiduo a la Universidad de Salamanca. Fernando Lázaro Carreter, que entonces era decano de la facultad, Lázaro Carreter, esa gran figura de nuestra cultura, que hace unos años desaparecido, pero entonces era catedrático de Salamanca, decano de mi facultad, y lo llevaba todos los años. Y yo, claro, compartía las jornadas tenía la gentileza de invitarme, y claro, los libros de este gran hispanista de Batallón, cómo no, Erasmo y España, es un libro fantástico. El Brodel, por supuesto, de los italianos, de Croce o de Conillo. Tengan en cuenta que yo tengo tuve la fortuna de conseguir una beca para el Colegio de España en Polonia. Estuve 2 años en Polonia, cuando tenía 20 y tantos años, en aquella España de la posguerra, que nadie podía salir a ningún sitio, que era todo realmente, bueno, eran como ruinas, todo, era un espanto. Yo tuve la oportunidad de asomarme a Italia que está evocándote todo el mundo del Renacimiento, a su arte a Florencia, fíjense, para mí, eso fue fantástico. Y entonces yo me vinculé un poco a esa cultura italiana, a Benedetto Croce, claro, y a Conillo, su gran colaborador. Me he quedado todos estos, por supuesto, José Pérez, yo tengo la satisfacción de haber sido el padrino, de haber propuesto y conseguido que José Pérez, ese gran hispanista holandés, fuera premio Nebrija, que concede todos los años Salamanca al mejor hispanista de ese momento que ha jurado parezca oportuno. Y en su momento yo conseguí que José Pérez obtuviera ese premio. No sé, Hugh Thomas, con su imperio español, Peter Pearson, el norteamericano, con el cual me une una buena amistad. Que por supuesto tengo un fondo de hispanistas, yo creo que bastante destacado y bastante notable. Pero yo quisiera decir algo en ese sentido, que muchos, si ustedes se asoman a esos libros míos, me afearían, porque dicen, bueno, es horrible, ¿cómo están estos libros? Sí, es un horror. Están maltratados, están anotados, comentados, y a veces me meto con el autor, a veces digo, bien, un horror, claro, que acaba, el libro a veces está destripado incluso, y eso no es un libro, eso es un desastre, ¿no? Pero en fin, ahí están. Y tengo claro, bueno, sí quiero decir, de estos libros, quiero indicar algunos que a mí me han llamado, me han conmovido. Les voy a decir algunos de ellos. Por supuesto, Gassiard, ese historiador belga, porque hubo grandes historiadores del siglo XIX que siguen siendo grandes maestros. El Don Carlos y Felipe II de Gassiard es una maravilla. Y lo tengo ahí en lugar preferente. Como tengo claro, no sé, está aquí apuntado, el Madariaga, España de Madariaga. A raíz de la guerra civil, Madariaga, Salvador de Madariaga, coge la pluma, lleno de indignación de lo que ha pasado en su España, y escribe ese libro fantástico que sigue conmoviéndonos, ¿no? O tengo, y para mí es casi de cabecera, a Marañón, a Antonio Pérez de Marañón, porque yo tuve la suerte de conocer a Marañón, de tratar a Marañón, y él le llevaba mis trabajos y me recibía con un afecto, con una cosa de casi un rapaz no, tendría yo a lo mejor 30 años así, pero él me recibía con tanto afecto, aunque fueran 2 minutos, porque él tenía tanto trabajo, pero siempre dejaba un hueco cuando yo iba a verle
para recibirme, coger mi libro, y luego me ponía siempre algunas letras y unas líneas. Adelante, bien, ánimo, bueno, fantástico, ¿no? Marañón. Claro, Antonio Pérez, un libro que, por fortuna, Espasa-Galtea, como saben ustedes, ha reeditado hace poco. Y luego también está, claro, ahora vamos a dedicarnos al otro fondo, al bloque literario. Claro, ahí tengo los clásicos, la colección de clásicos castellanos, ¿cómo no voy a tenerlo? Ahí están en todo el pasillo, casi, la librería del pasillo está lleno de mis clásicos castellanos. Y ahí están mis Quijotes, es decir, todos los que he podido conseguir, no sé, 12 o 15 Quijotes. Pues bien, por supuesto, están los que hizo de una manera espléndida Francisco Rico. Pero yo les diré que de mis Quijotes tengo especial veneración, casi culto, al menos para mí es entrañable, el Quijote tan modesto, por otra parte, modesto en el sentido editorial, que todo Planeta, pero bajo el cuidado de Martín de Riquer. Y Martín de Riquer, con unas anotaciones, que realmente hace la lectura de ese Quijote, pues fantástico, ¿no? En ese sentido, sí, puedo decirles que tengo también una pequeña colección de autores franceses en su lengua original. Yo pienso que para un bibliófilo, Les Misérables de Víctor Hugo, de la edición de Bruselas, cuando él está exilado en Bruselas, mira que las primeras ediciones que salen Los Miserables, en el año 62, 63, 1862, por esas fechas. Le tengo particular cariño, esos 8 tomitos que tiene, que está editada esa obra del gran escritor francés. Y por supuesto, ahí están mis poetas, no sé, Machado, tengo la edición juvenil de Rebrejo, o tengo también, claro, ¿cómo no voy a tener? A Neruda, a Alberti, a Blas de Otero, no sé. Pero yo quiero recordar en ese bloque literario a mis lecturas preferidas, que claro, dado mi edad, mis años, pues no pueden ser otras más que, aparte de los clásicos, pero diría que más aún todavía, es otros clásicos, los de la época de la Edad de Plata, esos como pueden ser las sonatas de Valle-Inclán, la sonata de estío, o la de primavera, bueno, fantástico, la de otoño, suelo releer con más frecuencia. También a Unamuno, claro. Y también, cómo no, a Pío Baroja. Cómo me gusta coger de vez en cuando otra vez. Estaba Caín el aventurero, que él consideraba que era su obra, para él ya saben ustedes que era su obra preferida. Claro, todos estos están ahí, y es el bloque. Ortega. Además, esa es la ventaja que tienen estos, que a través de estos libros uno se encuentra que esos son sus maestros, que no hace falta ir al aula. Yo no estuve en las aulas de Ortega, pero yo me puedo considerar discípulo de Ortega, porque leí sus libros, los anoté, los admiré, me entusiasmé con ellos. Y eso es algo que no sé, que está ahí, que es fantástico, ¿no? Claro, por supuesto, los todavía vivos, como autores vivos, que decir, yo hay que destacaría a Delibes, a que admiro tanto, que tengo la fortuna de tener un contacto con él, alguna vez me ha escrito yo a él, en fin, el gran Delibes. Ustedes pensarán los santos inocentes, claro, por supuesto. Yo pensaría aquí, sobre todo en esa señora de rojo con fondo gris, o un título similar, que es algo realmente impresionante, porque es la desventura de ver cómo se desaparece un ser querido. Y claro, eso a mí me golpea muchísimo, por supuesto. Los poetas, cómo no, ya los he leído, les he citado a ustedes algunos. Y habría que recordar a Antonio Colinas, por citar a uno actual. Porque sí, ciertamente, en mi biblioteca no es actual. Yo ahora no estoy al día de lo que se está publicando en literatura. Antes estaba al día, hace 30 años, no se me escapaba ninguno de los grandes, ¿no? Ahora no. Ahora ya ha caído claro, en los años, te acaban verdaderamente arrojando un poco. Ya para mí, más que leer y descubrir nuevos autores, lo que necesito es buscar el gozo de releer mis autores preferidos, releer más que leer. Un poco lo que decía
el gran Borges, cuando decía, ay, ya me faltan ya tiempo para releer. Decía él, para releer, me falta tiempo para releer. Bien, quiero terminar diciendo una cosa, que he tenido la fortuna, en todo caso, de contribuir con mi obra a otras bibliotecas. No por vanidad, pero puesto que ha salido a relucir, quisiera terminar en ese sentido con la lectura de unas páginas de uno de mis libros preferidos, que forma parte, naturalmente, también de mi biblioteca, porque están dedicados a mi mujer, y claro, pues está en mi biblioteca. Y en ese caso, el libro que citó Ana con gran amistad, que es el libro sobre Cervantes, que yo tengo por particular cariño, La vida de Cervantes, que fue premio Ortega y Gasset, el premio Ortega y Gasset de esa Comunidad de Madrid. Pues bien, en este libro me gustaría citarles a ustedes, por terminar un poco, las páginas finales, lo que yo llamo en el epílogo los 5 sueños de Cervantes. Los 5 sueños de Cervantes, todos ellos malogrados. El primer sueño, claro, el sueño de ser poeta. Yo os digo, el primero, el ser poeta. Conseguir, lograr la fama del joven poeta de la corte filipina, cuando la esposa del sombrío monarca era la graciosa reina Isabel de Valois, aquella flor llegada de Francia, a la que tras su dramática muerte Cervantes dedicaría unos versos conmovidos. Sí, es la etapa primera en que se ve que Cervantes se agarra a la poesía y que aspira a ser el poeta de la corte. Ya ha muerto Garcilaso y todavía no ha llegado, pues no sé, Lope de Vega en ese sentido, o Quevedo, grandes poetas posteriores. Pero, inesperadamente, ese sueño se esfuma. Bien saben ustedes, una pendencia callejera, alguien herido, la justicia que interviene, Cervantes acusado, y para escapar de la justicia que le había condenado a que se fuera cortada la mano diestra, Cervantes huye de la justicia y se refugia en Italia. Estamos hablando de los años 70. Ha dejado atrás el mundo cortesano, esa posibilidad de ser poeta, cuando empezaba ya a sonar como un poeta joven destacado, que la gente empezaba a fijarse en él. Pero de repente se encuentra en aquella Italia que está metida en la ola de entusiasmo provocada por Pío V, el Santo Padre, santo porque San Pío, que precisamente estaba promoviendo la cruzada la lucha contra el turco, el terror del Mediterráneo, que asolaba media Italia todos los años, era una cosa horrible, ¿no? Había que luchar contra el turco, no solamente Italia, también la Italia española, como Sicilia, y por supuesto las mismas cosas de España. De vez en cuando eran asoladas por esas naves piratas de Turquía o de Argel. Total, que en ese ambiente, como saben ustedes, Cervantes, que era un gran patriota, se quedó conmocionado y pensó en ser soldado de la España imperial, ser uno de los personajes activos de la España imperial. Y así lo vemos en Lepanto, como saben ustedes. Y después en Lepanto, en Túnez, y después cree que puede aspirar a algo más, a ser capitán de los tercios viejos. Y viene a España esperando con las ayudas, con las cartas que tiene de sus protectores, admirados de aquel hombre tan gallardo y tan valiente, tan deseoso de brillar en la milicia, esperando conseguir eso, una alferecía, algo, a medrar en la carrera de las armas, cuando de repente otra vez el sueño es esfumado. Las naves argelinas que le apresan y de repente de soldado o de alférez o quizá capitán se convierte en cautivo. No por unos meses, por unos años. Y adiós los sueños de ser soldado de la España imperial. Y ya en los años 80 es cuando Cervantes piensa ya en Madrid, abandonada esa ilusión de ser soldado, piensa que quizá puede ser dramaturgo. En ese Madrid en el que verdaderamente el gran autor teatral ese trono estaba vacío, porque López de Rueda, claro, ya había muerto en el año 65 y todavía no se había presentado Lope de Vega. Y yo lo comento así. No olvidemos sus afanes patrióticos, como lo probaría en una de sus mejores comedias, Numancia,
en la que Cervantes quiere rastrear las raíces, el valor hispano, germen de su imperio. Y por un corto tiempo creyó verlo hecho realidad y disfrutó del favor popular, aquello que nos contaría en su adjunta al Parnaso, cuando nos dice: porque es cosa de grandísimo gusto y de no menos importancia ver salir mucha gente de la comedia, todos contentos, y estar el poeta que la compuso a la puerta del teatro recibiendo parabienes de todos. Pero de repente, ¿qué ocurre? Que de repente llega Lope de Vega y arrasa. Y él mismo lo confiesa. Entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló. Él mismo dice, él mismo lo reconoce. Total, lo que no quería ser un segundón. Él no podía ser un segundo. Deja la comedia y bueno, ya se va a esa vida aventurera, que se mete en el mundo andaluz, y ya saben ustedes las peripecias que ocurren entonces, y deja incluso la pluma. Pero poco a poco va otra vez reanimándose, va componiendo algo, que se convierte en el pequeño Quijote, y de ahí sale al gran Quijote. Entonces, en otro sueño, un sueño realmente peculiar, el cuarto sueño suyo. ¿Cuál es? Convertirse, fíjense ustedes qué cosa tan extraña para él, ese pendenciero, ese aventurero constante, ese lleno de aventuras y desventuras. De repente quiere convertirse en un padre de familia, honorable, respetado, famoso. ¿Y qué hace? Se va a Valladolid, eso sí, con su manuscrito, con el Quijote. Ya saben ustedes que los primeros lectores, ya eso es lo que nos han descubierto los críticos como Rico y todos estos grandes cervantistas. Y es precisamente en el Valladolid de las Navidades del año 4, cuando empieza ya a hablarse de un Quijote, de esa maravilla y tal. Y precisamente él había conseguido un piso, varios pisos para su familia y para sus amigas, para sus amistades. Y bueno, todo parece que va rodando en esa línea. Se va a convertirse en un hombre famoso y popular y querido y admirado. Cuando de repente una pendencia, que en eso no tiene, no como la anterior, en esa no tiene parte, pero que ocurre a la pie de su casa. Hay un muerto, interviene la justicia, entra en aquella casa y pues nada, ya, por supuesto, un juez o alcalde de corte, como decía entonces, un alcalde de casa de corte, realmente un necio majadero, que dan a pensar que, ¿por qué no será ese Cervantes? A la cárcel. Fíjense ustedes en qué podría quedar aquel sueño suyo. ¿Dónde queda, digo yo, el sueño de ser el padre de una familia respetable y respetada? ¿Dónde los amigos de toda la vida? Porque todos aquí se dispersan y todo es un sueño que se desvanece. Y queda ya el último sueño. Quedaría otro postrero, y con eso termino. La fama. La fama no entre los grandes, sino entre los humildes, que es la que más llega al corazón. Esto es el calor popular. Ese calor popular que le acabará llegando a Cervantes en la figura de aquel estudiante, recuerden ustedes, montado en una borriquilla, con el que se empareja en el último viaje que hace Cervantes desde Esquivias a Madrid, entrado ya al año 1616, el año de su muerte, poco antes de su muerte. Pero cuando llega a Madrid, esa amistad que se coloca, con esa admiración de aquel estudiante que cuando se arroja de su borriquilla y cuando se entera que es Cervantes el que va en aquel grupo, y dice, sí, ese es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y se le abraza, y Cervantes se queda maravillado. Y esa amistad inicial, de repente se rompe porque llegan a Madrid y ya se separan y ya no se vuelve a ver porque Cervantes entra ya en esa enfermedad mortal que se le llevará. Dice él, un gozo que no durará mucho tiempo, porque pronto los viajeros avistan Madrid y les es forzoso despedirse. Claro que hubieran podido volver a reunirse. Y el mismo Cervantes apunta, tiempo vendrá quizá, tal es el minuto de esperanza, que anidan Cervantes. ¿Quién podía impedírselo? ¿Quién? La misma muerte, que ya está acechando. Que de ese modo acabó el quinto y corto sueño de Cervantes, aquel de que en él mismo decía
que era más versado en desdichas que en versos. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra atención en esta carta mía en torno al libro. Buenas tardes.